Entonces hablemos de qué es el lenguaje y qué es una afasia. Entonces el lenguaje es una función cognitiva compleja que permite a los seres humanos comunicarse de manera efectiva. Entonces gracias al lenguaje podemos comprender lo que otras personas dicen, eh, podemos expresar nuestras ideas, podemos nombrar objetos y también repetir información. Estas capacidades no solo son importantes para la comunicación, sino también para el aprendizaje, las relaciones sociales y la vida cotidiana en general. Entonces, a nivel cerebral, el lenguaje depende principalmente del hemisferio izquierdo, eh, donde se localizan áreas especializadas que trabajan de manera coordinada para permitir tanto la producción como la comprensión del lenguaje. Entonces, cuando ocurre una lesión en estas áreas del cerebro, aparece lo que se conoce como afasia. La afasia es una alteración del lenguaje causada por un daño cerebral adquirido, es decir, que ocurre después de que la persona ya había desarrollado su capacidad de hablar y comprender normalmente. Entonces es importante destacar que la afasia no afecta la inteligencia de la persona, sino su capacidad de comunicarse. Por eso quienes la padecen pueden tener dificultades para hablar, para comprender, para nombrar objetos o incluso repetir palabras, dependiendo de la zona del cerebro que esté afectada. La afasia puede manifestarse de diferentes formas, lo que va a dar lugar a distintos tipos, como veremos a continuación. En cuanto a los síntomas del insomnio familiar fatal, el principal es un insomnio severo y progresivo. Esto significa que la persona pierde poco a poco la capacidad de dormir hasta llegar a un punto en el que el sueño prácticamente desaparece por completo. Sin embargo, este trastorno no solo afecta el sueño, también se presentan síntomas como ansiedad constante, lo que genera un estado de inquietud permanente y sudoración excesiva, que refleja una alteración en el sistema nervioso autónomo. Además, es común observar una pérdida de peso significativa, ya que el cuerpo deja de regular adecuadamente sus funciones. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas se vuelven más graves. Aparece un deterioro cognitivo que afecta a las funciones como la memoria, la atención y la capacidad de pensar con claridad. En etapas más avanzadas pueden presentarse alucinaciones, lo que indica un daño importante en el funcionamiento del cerebro. Todo esto ocurre porque hay una afectación en estructuras cerebrales clave que regulan el sueño y otras funciones vitales del organismo, lo que provoca un descontrol general en el cuerpo. Como conclusión, el sueño es una función biológica esencial para la vida y no se trata solo de descansar, sino de un proceso, una conducta fundamental para el equilibrio físico y mental. Y el insomnio familiar fatal evidencia que cuando el sueño se pierde de forma progresiva, el cerebro se deteriora gravemente, afectando múltiples funciones y pudiendo incluso comprometer la vida de la persona. La afasia de Broca es un trastorno del lenguaje que se produce por una lesión en el lóbulo frontal izquierdo del cerebro. Esta área es fundamental para la producción del lenguaje. Por eso las personas con esta afasia presentan dificultades principalmente para hablar. Una de las características más importantes es que el habla es lenta y un poco fluida, es decir, la persona sabe lo que quiere decir pero le cuesta muchísimo expresar. Además, suelen utilizar frases muy cortas y simples, omitiendo palabras, especialmente los conectores. Por ejemplo, en lugar de decir yo quiero ir a la casa, pueden decir yo ir a casa. También presentan dificultad para articular correctamente las palabras, lo que hace que su discurso suene forzado o entrecortado. Sin embargo,
Algo muy importante es que la comprensión del lenguaje se mantiene relativamente conservada, es decir, entienden lo que se les dice. Otro aspecto clave es que la persona es consciente de sus errores, lo que puede generar frustración al intentar comunicarse con las demás personas. En resumen, lo que podemos decir es que la afasia de Broca afecta principalmente la producción del lenguaje, pero no tanto la comprensión. Ok, entonces hablemos de la afasia de Wernicke. Entonces, la afasia de Wernicke es un tipo de alteración del lenguaje que se produce por una lesión en el lóbulo temporal izquierdo, específicamente en el área encargada de la comprensión del lenguaje. Entonces, las personas con este tipo de afasia suelen presentar un habla fluida, es decir, pueden expresarse con un ritmo y una entonación normales, lo que a primera vista puede dar la impresión de que su lenguaje está conservado. Pero, ¿qué pasa? El contenido de lo que dicen suele ser incoherente o carece de sentido. Y esto ocurre porque tienen una alteración en la comprensión del lenguaje, lo que les impide organizar correctamente las ideas y utilizar las palabras de forma adecuada. Además, es frecuente que utilicen palabras incorrectas o incluso inventadas, lo que dificulta más la comunicación con otras personas. Otra característica importante es que suelen tener poca conciencia de sus errores, por lo que no se dan cuenta de que su forma de hablar no es comprensible. En resumen, la fascia de Wernicke. En la fascia de Wernicke, tipo, el habla mantiene su fluidez, pero pierde significado debido a la alteración de la comprensión del lenguaje. La afasia global y por qué se considera una de las alteraciones más severas del lenguaje. Generalmente ocurre cuando hay una lesión extensa en el hemisferio izquierdo del cerebro. Este hemisferio es el hemisferio dominante para el lenguaje. Debido a esta lesión, se afectan tanto la producción como la comprensión. O sea, la persona no tiene solo dificultad para hablar, sino que también para entender lo que escuchan, incluso lo que se lee. Por ejemplo, si alguien le pregunta a un paciente ¿cómo te llamas?, puede pasar que la persona no logre responder correctamente o diga palabras sueltas, incoherentes, o incluso que no entienda bien la pregunta. ¿Cómo te llamas? Perro, casa, mañana. Ejemplo. Esto muestra que el problema no es solo hablar, sino procesar y comprender el lenguaje. Por eso se considera una afasia grave, porque compromete varias funciones del lenguaje al mismo tiempo. El paciente puede tener problemas para formar frases, nombrar objetos, repetir palabras, leer y escribir. Entonces no se trata de que la persona hable mal, sino se trata de una alteración mucho más amplia de la comunicación. Para entender mejor lo que ocurre esto, también es importante hablar de cómo se conectan las áreas del lenguaje. Por un lado, el área Broca participa en la producción del lenguaje, mientras que el área Wernicke está relacionada con la comprensión. Estas no trabajan por separado, sino que están conectadas entre sí. Esta conexión permite que entendemos de lo que entendemos pueda organizarse y expresarse de una manera adecuada. Por eso cuando hay una lesión externa como en la fascia global, no solo se afectan áreas específicas del lenguaje, sino que también la capacidad de comunicarse, y justamente eso es lo que hace una de las afasias más severas. Recopilando nuestro video y en conclusiones, la afasia de Broca en la producción, que se encarga de la producción del lenguaje, aquí cuando está alterada, la persona habla con dificultad, pero la comprensión se mantiene relativamente conservada, es decir, entiende más de lo que puede expresar. En la afasia de Wernicke ocurre lo contrario, la persona puede hablar de forma muy fluida, pero el contenido no es coherente y además presenta dificultades en la comprensión del lenguaje. La fascia global es la más grave, ya que la producción y la comprensión están afectadas. Esto genera una alteración total de la comunicación.
A partir de la comparación podemos concluir que el lenguaje no depende de una sola zona del cerebro, sino de varias áreas que trabajan de manera conjunta. Además, dependiendo de la zona lesionada, se producen distintos tipos de afasia, cada una con características diferentes. Por eso el estudio de las afasias es muy importante, ya que nos permite entender mejor cómo está organizado el lenguaje a nivel cerebral. Gracias.